Reciban un cordial saludo. Este video que voy a grabar es una introducción al cash flow. Cuando hablamos de cash flow, hay múltiples usuarios y en realidad muchos de ellos no tienen bien claro qué es un cash flow. Entonces lo primero que vamos a decir es qué no es un cash flow. Un cash flow aislado no sirve. Entonces un cash flow diseñado en forma profesional debe integrar los estados financieros. Esto es, el balance, el estado económico de resultados, el estado de cambios o de evolución en el patrimonio y también información que surge de algún cuadro, como por ejemplo el cuadro de los activos fijos o bienes de uso. Entonces, lo que vamos a ver es simplemente una introducción al cash flow que trabaja con una empresa que la vamos a llamar cash porque solamente cobra y paga al contado, donde no es necesario siquiera conocer los principios de la partida doble. Y en el segundo ejemplo sí vamos a ver un ejemplo también muy sencillo, que trabaja con una empresa que cobra o si quieren le da crédito a sus clientes, por lo cual cobra sus ventas a plazo y también paga a plazo sus compras de inventarios con los proveedores. Bien, vamos a pasar directamente al Excel para ver el ejemplo. En este primer caso, entonces, tenemos la empresa Cash que vende servicios, cobra en efectivo, no hay activos fijos, inventarios ni deudas de ningún tipo. Como ven, aquí tenemos el balance, acá hay un control que nos dice que el total del activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, por lo tanto, la diferencia entre ellos tiene que dar cero. Es muy importante poner los control cuando uno trabaja con cash flow. Después tenemos las ventas, donde llegamos al EBIT, haciendo ventas menos costos operativos. El EBIT es Earnings Before Interest and Taxes, que para nosotros sería el resultado operativo antes de intereses e impuestos. Restamos el impuesto a la renta y tenemos la utilidad neta. Por otro lado tenemos el estado de evolución de cambios en el patrimonio, donde sabemos que se pagaron dividendos por 11. Esta es la información que vamos a tomar del estado de evolución del patrimonio. Entonces aquí tenemos, por un lado el EBIT, que lo tomamos del estado de resultados, y es una cuenta de resultados, el impuesto a la renta, y no hay otro concepto porque no hay cuentas a cobrar y tampoco hay inventarios ni cuentas a pagar. Por lo tanto, el EBIT menos el impuesto a la renta es el cash flow de operaciones. La empresa pagó dividendos por 11 y la verdad es que ese año la generación de caja, que lo podemos llamar aumento o disminución, en este caso restamos los dividendos al cash flow de operaciones y nos dice que la caja aumentó 5 millones. Entonces aquí hacemos un control. El saldo de caja a fin de 2019 más lo que se generó en 2020 tiene que ser igual a lo que la empresa tiene en caja en el año 2020. Por lo tanto, el control nos tiene que dar 0. Y este aumento o disminución de caja explica cómo la caja pasó en un año de 10 millones a 15. Este ejemplo es muy sencillo. Vamos a ver enseguida otro que es un poquito más complicado y sigue siendo una introducción. De todas maneras, ambos ejemplos los van a encontrar en este link. El Excel lo encuentran aquí entonces. En este caso es la compañía Unlevered. La llamamos Unlevered porque es una compañía desapalancada. Cuando decimos desapalancada es una compañía que no tiene deuda financiera. Sin embargo, esta compañía cobra sus cuentas a plazo, paga sus inventarios a plazo y tiene activos fijos. No tiene deuda financiera. Muy bien, tenemos aquí de nuevo el balance, siendo que ahora tenemos cuentas a cobrar, inventarios, activos fijos. Es mucho más completo que el anterior, pero sigue siendo muy sencillo. Esta compañía vende por 150 millones y luego de restar todos los costos operativos, tenemos el EBIT que es por 50. Ya lo ubicamos en el cash flow.
Vamos a necesitar aquí una información que viene del cuadro de activos fijos, que es la depreciación del año, que es 6 millones. La sumamos aquí. ¿Por qué se suma la depreciación? Porque la depreciación es un cargo a resultados, que en general se encuentra su mayor parte en el costo de ventas, por el desgaste que sufren los bienes de uso. Pero también van a encontrar que hay depreciación en los gastos de administración y en los gastos comerciales, aunque en menor medida. Si sumamos al EBIT la depreciación, tenemos lo que los americanos llaman el EBITDA, que es el resultado operativo antes de restar los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Pero aquí sí empiezan a jugar los principios de la partida doble. Entonces lo que vamos a tener que tener en cuenta es estas reglas que figuran acá, que dice reglas de la partida doble, y nos dicen lo siguiente. Nos dicen que debemos considerar como egreso una disminución de activos y como egreso un aumento de activos. Todo lo que sea aumento de activo va a ser considerado un egreso. En este ejemplo tenemos que las cuentas a cobrar aumentaron de 30 a 36 millones. Entonces colocamos la diferencia. Eso después en el cash flow se va a tomar como un egreso. Lo mismo hacemos con los inventarios, 4 millones. Y en el caso de los pasivos, el caso de la deuda comercial, hay un aumento. Pasó de 20 a 25 millones. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar también la diferencia. Todo aumento de deudas se considera una entrada de dinero en el cash flow. Y viceversa, si hubiera existido una cancelación de deuda y entonces las deudas operativas en este caso hubieran disminuido. El impuesto a la renta lo tomamos del estado de resultados y ya podemos calcular el cash flow de operaciones. Para ello empezamos con EBITDA, restamos las cuentas a cobrar, pues es el aumento de un activo, también restamos el aumento de inventarios, sumamos el aumento de las deudas comerciales u operativas y restamos el impuesto a la renta por ser una cuenta de resultado negativo. Como ven acá en las reglas de la partida doble, todo lo que sea resultado negativo se resta y los resultados positivos se suman. Este paso es importante. Vamos a mostrar el alta de activos fijos, que en inglés se lo conoce con el acrónimo de CAPEX, que significa Capital Expenditures o gastos de capital. En este caso, la forma de hacerlo es tomar los activos fijos al final del año 2020, pero sumarles la depreciación inmediatamente, puesto que esa depreciación se hallaba restada en el saldo de los activos fijos al final. Si yo no restara la depreciación, cuando calculo por diferencia con el saldo de activos fijos al final del año anterior, no computaría correctamente cuál es el alta. Entonces, para computar el alta de los activos fijos, siempre debe hacerse la cuenta activos fijos al final y sumarle la depreciación porque esta ya se encontraba restada. Entonces, al sumarla, devolvemos el activo fijo a su valor antes de considerar la depreciación. Y recién ahí le restamos el saldo del año anterior. Si hacemos el cash flow de operaciones, menos lo que la empresa invirtió en activos fijos, tenemos el famoso free cash flow o flujo de caja libre, que es el flujo de caja del negocio, independientemente de si tiene deuda financiera o no. Del estado de evolución del patrimonio tomamos los dividendos, la empresa ha pagado dividendos por 26 millones y ya podemos hacer la cuenta del aumento o disminución de caja tomando el free cash flow y restándole los dividendos. Acá volvemos a hacer el control y decimos la caja que tenía al inicio más el aumento
o disminución de caja tiene que ser igual al saldo de caja al final de 2020. Le restamos el saldo al final de 2020 y ahí tenemos el control que nos da 0. Para ver un caso real pueden ver en mi libro el capítulo 3 del libro Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano, y en este caso el ejercicio que ustedes pueden descargar de mi página tiene una pestaña que dice ejercicio resuelto, donde tienen exactamente lo mismo pero ya terminado y con algunos textos para que ustedes vean rápidamente cuáles fueron los cálculos que se hicieron en el caso de las cuentas un poquito más largas, como es el cash flow de operaciones, etcétera, etcétera. Bien, espero que hayan disfrutado de este video y los aliento a seguir leyendo, estudiando y, por cierto, tener una visión económica sobre los estados financieros, si bien la partida doble nos ayuda a mostrar las conexiones que existen entre los estados financieros para entender el cash flow. Esto es apenas una simple introducción. Hay que aprender a analizar un cash flow histórico y, por supuesto, también proyectarlo.